La ley de educación ha cambiado aquí en España. Ahora tenemos la LOMLOE que se va a aplicar de forma progresiva a partir de este curso 2022-2023. Y junto a ella, pues el Real Decreto 157 para educación primaria y el 217/2022 para educación secundaria. Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, tu espacio para llevar la educación física al siguiente nivel. Hoy estamos aquí porque es el primer día de curso escolar, al menos aquí en España, y muchos de vosotros habréis vuelto a ser docentes a vuestros coles, o a lo mejor algún cole nuevo. Y en mi caso, soy maestro de educación física en el mismo centro que estaba el año pasado, pero este año, a la hora de repartir las tutorías, yo he elegido quinto. Y quinto de primaria es uno de los cursos en los cuales se va a implantar esta nueva ley, la LOMLOE, y es por eso que yo ya llevo trabajando un poquito con este libro que, si os interesa, se llama LOMLOE, de la norma al aula, y que pues he resumido en un mapa mental para poder organizar las ideas y ver de qué forma se aplican estas modificaciones y de qué forma voy a tener que organizar mi programación para cumplir con esta nueva ley. Y es de esto de lo que vamos a hablar hoy, de cuáles son estas palabras nuevas, este vocabulario que se destaca en la LOMLOE, cuáles son sus particularidades y cómo vamos a poder programar teniendo en cuenta las condiciones que nos ponen en el Real Decreto, en mi caso el 157 de educación primaria, y más concretamente explicaré un poco de qué forma lo podemos hacer desde la educación física. Pero antes de nada me gustaría explicaros así un poquito, poneros en contexto por qué surge la LOMLOE y cuáles son pues sus particularidades. Lo primero de todo es que la LOMLOE nace como una ley que los ciudadanos demandaban un sistema educativo más moderno, menos rígido y más abierto, y también que tuviera en cuenta pues que fuera multilingüe y cosmopolita, es decir, que se han tenido en cuenta diversas ideas de varios países del mundo y sobre todo de Europa para aplicarlos en nuestro sistema educativo y ir pues todos a la par que Europa, para desarrollar pues una serie de competencias y poco a poco unificar lo que son el contenido y las competencias de los alumnos. Pero sobre todo el objetivo principal de la LOMLOE, como el de muchas otras leyes, es que los jóvenes, que los niños desarrollen todo su potencial y todos sus talentos. En la introducción de la LOMLOE nos indica que lo que trata esta nueva ley es de adaptarse a las demandas sociales del momento. La primera de todas, la más básica, es los derechos de la infancia, entre los cuales se encuentra el derecho a la educación, una educación de calidad. Después también nos habla de la igualdad de género, un tema que está muy de moda y que también se ven muy claro a lo largo de toda esta ley y también en las particularidades que tiene el Real Decreto 157. También nos habla de la mejora de los centros y de la atención a las necesidades educativas especiales. ¿De qué forma? De forma que los docentes seamos capaces de detectar precozmente esas diferencias y particularidades de cada alumno para garantizarles cuanto antes pues más medidas organizativas, metodológicas, incluso curriculares, que eso pues lo podemos enmarcar muy bien desde el documento DUA. Después también habla de otro tema que está muy de moda. Otra de las demandas sociales es responder a los retos de la UNESCO en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible se refiere, aquellos que hacen referencia a la Agenda 2030. Y también, pues obviamente, en esta época que estamos viviendo, de las nuevas tecnologías que están a la orden del día, que los alumnos deben conocer para llevar a cabo pues sus actividades de la vida diaria, tenemos que también hacer énfasis en responder a esta demanda social en cuanto a las TIC, para que los alumnos sean capaces de crear, de aprender, para también relacionarse, la relación social entre ellos, pero también que las utilicen con responsabilidad, tanto en el centro escolar como en su tiempo libre. Entonces, como estaba comentando, como he dicho al principio en la introducción, esta nueva ley, la LOMLOE, entra en vigor de forma progresiva en los siguientes años. Y para este curso 2022-2023 se produce una serie de modificaciones. Como vemos, la LOMLOE modifica la LOE y también deroga la ley que estaba anteriormente modificando la LOE, que es la LOMCE. Y como he comentado, entra en vigor de forma progresiva, de modo que este año, este curso 2022-2023, se aplicará en primero, tercero y quinto de primaria. En mi caso tengo el curso de quinto de primaria y voy a tener que ponerme las pilas para programar en base a esta nueva ley. En secundaria se aplicará en los cursos primero y tercero, bachillerato en primero
y en ciclos formativos en primer curso. ¿Cuáles son los cambios principales que nos aportan esta ley? Pues básicamente en primaria volvemos a los ciclos, cada 2 cursos están agrupados en ciclos, y también tenemos la asignatura de valores cívicos y éticos que se aplicará en quinto o sexto, es decir, en tercer ciclo. Después, en secundaria, tenemos que las asignaturas se van a agrupar por ámbitos, y después también que se añade la asignatura de valores. Y en bachillerato, pues tenemos 3 bachilleratos más 1 general, tenemos el de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, el de Artes y un bachillerato general. Y finalmente, pues tenemos en los ciclos formativos que existen pues nuevos títulos que contemplan esta LOMLOE. Pasando también, como os he dicho, los desafíos del siglo XXI a los cuales intenta responder la LOMLOE. Nombra muchos, yo he recogido unos cuantos, como os había dicho al inicio, vuelve a nombrar los ODS que están muy presentes a lo largo de toda la ley, los ODS de Naciones Unidas, para hacer énfasis un poco en la degradación del medio ambiente y en apoyar a un consumo responsable. También, esto es muy interesante para los maestros de educación física, tenemos que tener en cuenta también los hábitos saludables, que ahora veremos de qué forma se contemplan en la LOMLOE, pero ya os adelanto que nos va a dar un poco más de libertad y va a empoderar nuestra asignatura de educación física para poder llevar a cabo diferentes iniciativas que fomenten realmente estos hábitos saludables en los alumnos. También hace énfasis en la cultura digital, como he comentado anteriormente, las nuevas tecnologías para que se haga un consumo responsable y adecuado. Y finalmente, muy interesante también es que con la LOMLOE se pretende que los alumnos aprendan a cooperar y convivir con la diversidad de personas que están últimamente viniendo a nuestro país o a nuestras aulas, una diversidad de culturas, diversidad de lenguas, diversidad de un montón de situaciones personales que los alumnos deben de comprender y deben de empatizar para pues conseguir esta generosidad que les haga mejor persona y convivir todos juntos en una sociedad pues, más justa y que avance pues, a un futuro mucho mejor. Esto es lo que nos pone en la parte principal de la LOMLOE. Específicamente de educación física, como os había dicho, ¿qué nos dice? Nos habla de la disposición adicional 46ª sobre la promoción de la actividad física y la alimentación saludable. Os dejaré por aquí arriba, mejor dicho, por aquí arriba, un vídeo en el que Diego os explica un poco más concretamente qué nos permite hacer esta disposición adicional 46, pero ya os avanzo que es un párrafo que empodera nuestra asignatura y que nos permite justificar ya no solo nuestra área de educación física, las actividades que hacemos, sino también pues diferentes actividades que fomenten la alimentación saludable, la práctica diaria del deporte y el ejercicio físico y que vayan en contra del sedentarismo. Esto se puede referir, por ejemplo, pues a patios activos o también a diferentes actividades complementarias vinculadas con el movimiento, cuñas motrices como el famoso Dame 10 que podemos hacer en las aulas, en las asignaturas ordinarias, después también diferentes charlas o talleres sobre alimentación saludable, higiene postural, la escuela ciclista también, el desplazamiento del centro a casa activo. Todo esto se puede justificar gracias a esta disposición adicional 46 que tenéis aquí abajo. Entonces también, como bien nos comenta aquí al final, los centros impulsarán el desarrollo de actividades docentes en espacios abiertos y entornos naturales. Esto también nos permite justificar diferentes actividades que querramos programar desde el área de educación física, ya sea en parques, en la calle o en polideportivos, siempre que tengan pues unos objetivos y un contenido de educación física que esté justificado. Pasamos ahora a la segunda parte de este vídeo. Dejamos de lado un poco la LOMLOE, que se basa en la contextualización, y pasamos al Real Decreto 157/2022. Como os había dicho, este es para educación primaria, en secundaria sería el 217/2022, pero son prácticamente iguales. Lo que voy a decir ahora sirve para las dos etapas. En el artículo 2 de este Real Decreto 157 nos hablan de los elementos curriculares, unos nuevos conceptos que se integran en esta nueva ley y que deberemos de tener en cuenta a la hora de programar en base a la LOMLOE. El primero de todos, que ya lo conocemos, son los objetivos, que básicamente son aquellos logros que se espera que el alumno alcance al finalizar la etapa. El nuestro, el de educación física, en el artículo 7 tenemos el despliegue de todos los objetivos, es el objetivo K, que es valorar la higiene y la salud y aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetando las diferencias y bueno, amando el deporte y la alimentación. Estos son los objetivos de educación primaria. Sin embargo, ahora añade varios conceptos que son nuevos para nosotros. Por un lado tenemos las competencias clave,
que ya las conocíamos, pero ahora son 8 y que veremos a continuación descritas de una forma más concreta, pero las competencias clave básicamente se trata de desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumno pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar, esto es lo más importante, los principales retos y desafíos globales y locales. Es decir, poner en práctica todo el conocimiento y llevarlo pues de la teoría a la práctica. Y es muy importante estas competencias clave porque van a determinar el perfil de salida, que a continuación veremos más específicamente lo que es. Después también tenemos, en este artículo 2, nos habla de las competencias específicas. Las competencias específicas son de cada una de las materias, en nuestro caso de educación primaria, pues de cada una de ellas va a tener unas competencias que los alumnos van a tener que desarrollar y que estas competencias, si se llevan a cabo, pues van a responder ya a las competencias clave y van a cumplir con este perfil de salida. Las competencias específicas son, como nos dice en la ley, los desempeños que el alumno debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. Como veis, estas competencias específicas es una cosa nueva que debemos de tener en cuenta a la hora de programar y que, como ya os adelanto, si tenemos en cuenta estas competencias específicas que después nos despliega cada una de las asignaturas, las diferentes competencias, pues ya tendremos en cuenta las competencias clave y ese perfil de salida, que a continuación veremos lo que es. Los saberes básicos es lo que antiguamente eran los contenidos, es decir, conocimientos, destrezas y actitudes, se respetan esa triple clasificación, que constituyen los contenidos, como os había dicho, propios de un área o un ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Ya nos estamos haciendo una idea de cómo se está desgranando este Real Decreto, los diferentes conceptos. Si tenemos en cuenta los contenidos, responderemos a estas competencias específicas de la asignatura que harán referencia a las competencias clave que conseguirán que todos los alumnos completen el perfil de salida. Finalmente tenemos los criterios de evaluación, que todo el mundo sabe que son esos referentes que nos indican pues el nivel de desempeño que tienen los alumnos en diferentes actividades o diferentes situaciones en un momento determinado. Entonces, estos criterios de evaluación también los tenemos desgranados y van a responder a estos saberes básicos, a estas competencias específicas, a las competencias claves y al perfil de salida. ¿Y cómo ponemos en práctica todo esto? Pues a través de situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje básicamente son pues actividades o momentos que implican el despliegue por parte del alumno de diferentes competencias clave y diferentes competencias específicas que contribuyen a la adquisición y al desarrollo de esas competencias. Es decir, ahora sí que sí, poner en práctica todo este conocimiento en una situación pues montada por el docente para que el alumno ponga en práctica pues todos sus saberes de una forma pues directa en el centro escolar. Y después, si nos centramos en este concepto, en el perfil de salida que tenemos aquí señalado, el perfil de salida lo que hace referencia son las competencias clave que el alumno deberá adquirir a lo largo de una de las etapas obligatorias. Es decir, el perfil de salida será para primaria y también perfil de salida para secundaria. Como hemos dicho, no es la mera adquisición de contenidos, sino es cómo aprender a utilizar esos contenidos. El perfil de salida lo que tiene es una relación directa con los retos del siglo XXI y las competencias clave que se espera que los alumnos pues hayan desarrollado, como hemos dicho, al finalizar ese itinerario formativo, ya sea por una parte primaria o secundaria. Y en toda la LOMLOE hace referencia a este perfil de salida como la piedra angular de todo el currículum. El perfil de salida es único y es el mismo para todo el territorio nacional. Aquí vemos, como os había comentado, que los objetivos de la educación primaria, el que nos interesa a nosotros, el de la educación física, es el K, que hace referencia, como he dicho, a la actividad física y a la alimentación saludable. En el artículo 9 tenemos las competencias clave y, como os había dicho, el perfil de salida. Las competencias clave ahora son 8. Tenemos pues la competencia en comunicación lingüística, la plurilingüe, perdonadme, la matemática, ciencia y tecnología, la digital, la personal social y aprender a aprender, que han unido dos competencias que teníamos en la LOMCE, competencia ciudadana, competencia emprendedora y conciencia y expresión cultural. ¿De qué forma sabemos que nuestros alumnos están cumpliendo con estas competencias y por lo tanto pueden cumplir con este perfil de salida? Pues aquí tenemos unos descriptores operativos que nos dicen básicamente: al terminar la educación primaria, el alumno o la alumna debe saber pam, 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 pam. Y aquí
tenemos un descriptor que nos dice en qué nivel se encuentra nuestro alumno para ver si cumple el perfil de salida o no. Y todo esto se encuentra pues en el anexo número 1 de este Real Decreto 157/2022. Después ya, concretamente, en educación física, por otro lado, como hemos comentado, teníamos unas competencias específicas de nuestra propia área. Entonces, como hemos dicho, para cada una de estas áreas se fija unas competencias específicas que están previstas para cada una de las etapas. También se fijan unos criterios de evaluación y unos contenidos que se enuncian a través de los saberes básicos. Las competencias específicas del área de educación física, por ejemplo, tenemos la que hace referencia a los hábitos saludables. Aquí pues engloba pues capacidades físicas básicas, también la salud emocional, salud social, todo lo que hace referencia a la anatomía, a la respiración, higiene postural, etc. Después, el punto número 2, conciencia y control corporal, hace referencia a todos esos movimientos, coordinación, motricidad, también la mejora de diferentes habilidades, etc. El punto número 3, la competencia específica número 3, resolver retos y situaciones motrices, pues hace referencia a capacidades físicas básicas, habilidades motrices básicas como giros, saltos, lanzamientos, desplazamientos, etc. Competencia número 4, propuestas artístico-expresivas, todos nos podemos imaginar que hace referencia a todos esos gestos, emociones transmitidas a través del cuerpo. La número 5, explorar el patrimonio natural y cultural, pues a través de las visitas a los diferentes parques, montañas, a la playa, a las diferentes calles, etcétera, pues ya sea andando, en bicicleta, en diferentes medios de desplazamiento. Y finalmente, una competencia específica, que es la número 6, que es el uso de recursos tecnológicos, que hace referencia, como llevamos diciendo en todo el vídeo, pues a utilizar recursos TIC, pero que se vinculen directamente con la salud, con la anatomía corporal o diferentes apps que nos ayuden a trabajar los diferentes conceptos de la educación física. Pasamos ahora a los saberes básicos, que están clasificados en 6 bloques. Estos bloques lo que hacen es desgranarse en subgrupos y cada subgrupo tiene los contenidos muy bien especificados para cada uno de los diferentes cursos escolares, o al menos así es como se presenta en el decreto de la Comunidad Valenciana. Entonces, los saberes básicos de la educación física están muy vinculados también a estas competencias específicas. El primero nos habla, bloque 1, de la vida activa y saludable. Y por ejemplo, os voy a desgranar de una forma muy rápida. Este bloque 1, vida activa y saludable, tiene varios subgrupos. Por ejemplo, uno es la perspectiva física, que nos habla de la higiene postural, de la respiración, la relajación, la alimentación, descanso, todo aquello que tenga que ver con el cuidado del cuerpo. Después tiene un grupo 2, que es la perspectiva psicológica, que nos habla del bienestar, autoestima, emociones, fortalezas y debilidades, etc. Un grupo 3, la perspectiva social, que nos habla del respeto, la aceptación a la diversidad, la competitividad. Como veis, todo esto son contenidos que forman parte de los saberes básicos de la educación física. Y a partir de ahí, pues se va desglosando en los diferentes cursos para que quede muy claro qué es lo que se tiene que trabajar en cada uno de ellos. En el bloque número 2 tenemos organización y gestión de la actividad física, que hace referencia a todos aquellos protocolos a la hora de actuar, a la hora de montar una sesión de educación física, de actuar en frente a un accidente, las normas de seguridad, etc. El bloque número 3, resolución de problemas en situaciones motrices, hace referencia, como hemos dicho, capacidades físicas básicas, al equilibrio, la coordinación, etc. Después, el cuarto, autorregulación emocional, hace referencia pues al control emocional, a los sentimientos, al fair play, a todo este tipo de conceptos que los alumnos deben integrar para pues llevar a cabo la actividad física de una forma completa y responsable. Después, bloque número 5, manifestaciones de la cultura motriz. Aquí hace referencia a la dramatización, a los malabares, al baile, danzas o diferentes juegos populares. Y el bloque número 6, interacción eficiente y sostenible, pues este es el que nos menciona pues el uso de la bicicleta, de la brújula para carreras de orientación, de los parques. También hace referencia a los objetivos de desarrollo sostenible y también a diferentes aplicaciones, a las apps, pues por ejemplo para utilizar el GPS y saber guiarse cuando se hace una salida al exterior. Bueno, como vemos, todos estos conceptos están relacionados y de ellos extraemos los criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación son de cada una de las competencias específicas. Por eso tenemos esta flecha que va directamente a los criterios de evaluación, ya que de cada una de estas competencias específicas tenemos un criterio de evaluación. Por ejemplo, de una forma muy rápida, la competencia específica número 1, que yo he sintetizado con hábitos saludables, pero que realmente es
Identificar e incorporar hábitos saludables básicos en la vida cotidiana, desarrollando un estilo de vida activo a través de la actividad física regular y adecuada. De aquí se nos despliegan pues el 1.1, el 1.2, 1.3 y así tenemos varios criterios de evaluación que nos van a servir para evaluar estas competencias específicas teniendo en cuenta los saberes básicos, y estas competencias específicas lo que harán es estar vinculadas a las competencias clave y estas competencias clave al perfil de salida. De modo que si nosotros creamos a partir de los criterios de evaluación nuestro propio objetivo o nuestro propio indicador de logro, al final vamos a estar teniendo en cuenta el perfil de salida de la educación primaria. Todo esto lo podemos ver, la relación entre todos estos conceptos, en el anexo 2 del Real Decreto 157. Y ya para terminar, tenemos, como habíamos hablado, de estas situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje lo que nos habla es que son momentos del horario escolar en los cuales los alumnos ponen en práctica todo ese conocimiento que han ido adquiriendo o que deben de prestar atención para adquirir los conocimientos y después ponerlos en práctica. Y todo esto debe de tener en cuenta unas características. Lo primero de todo es que debe partir de los centros de interés del alumno, de modo que les permita construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Es decir, debemos vincular nuestras sesiones de educación física con el interés del alumnado. Después también realizaremos tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa, cooperativa, reforzando sobre todo la autonomía, la autoestima, la reflexión y la responsabilidad. Todo esto a través de actividades en los cuales tengamos en cuenta diferentes agrupamientos, ya sea de trabajo individual, por parejas, pequeños grupos o grupos grandes. Después también, muy importante, que estas situaciones de aprendizaje tengan en cuenta una parte de producción, una interacción oral en el cual los alumnos deban de expresar verbalmente qué es aquello que han aprendido o qué es aquello que quieren poner en práctica. Y después también, interesante, el tema del uso de recursos digitales, de plataformas, pues para poner en práctica las diferentes sesiones de educación física. Y ya para terminar, estas situaciones de aprendizaje, como bien nos han nombrado a lo largo de toda la LOMLOE y a lo largo del Real Decreto 157, debemos de tener en cuenta los retos del siglo XXI, estos ODS, famosa Agenda 2030, a la hora de llevar a cabo nuestra programación para que los alumnos pues sean más conscientes de la sociedad en la que estamos viviendo y que se adapten a las nuevas demandas sociales. Todo esto, en referencia a las situaciones de aprendizaje mucho más desplegado, lo tenemos en el anexo 3. Y ya para terminar, me gustaría aclararos, que no sé si ha habido un poquito de caos con todos estos nuevos conceptos, estas nuevas relaciones entre las palabras, pero básicamente la forma de programar educación física es, para llegar a este perfil de salida, lo que haremos es tener en cuenta las competencias clave a través de las competencias específicas y los saberes básicos mediante los criterios de evaluación. Es decir, para evaluar lo que son las competencias específicas, que es lo que realmente nos interesa a cada uno de nosotros en nuestra área, en nuestro caso la educación física, lo que haremos será crear nuestros propios objetivos o nuestros propios indicadores de logro basándonos en los criterios de evaluación, pero de una forma más desmenuzada y adaptada a nuestras sesiones, para que a partir de ahí tengamos en cuenta los saberes básicos, las competencias específicas, que tendrán en cuenta las competencias clave, que tendrán en cuenta el perfil de salida de la educación primaria en nuestro caso. Y con ello pues tendremos los conocimientos básicos que los alumnos deben de tener en esta etapa y en este itinerario formativo. Bueno, hasta aquí lo que es la explicación que quería daros sobre la LOMLOE, sobre el Real Decreto 157. En mi caso, pues me ha llevado bastante quebradero de cabeza porque son algunos conceptos nuevos que es verdad que se están basando en la LOE y que también nombra algunas cosas de la LOMCE. Sin embargo, esta nueva relación entre los conceptos, la caída de algunas tablas que ya no sirven y ahora son unas tablas nuevas que ponen en relación los diferentes conceptos, pues ha habido un poquito de caos. Como veis aquí tenemos un mapa mental de la LOMLOE y aquí otro mapa mental del Real Decreto 157. Espero que os haya servido
que os ayude pues a empujar estos primeros días de curso, que sé que son un poquito difíciles, y que para todos aquellos que les haya tocado uno de los cursos en los cuales debáis de poner en práctica la LOMLOE, pues que no tengáis miedo, que ya sepáis cómo se relacionan los conceptos entre sí y que al final realmente los docentes debemos de seguir programando nuestros objetivos o nuestros indicadores de logro en cada una de las actividades junto con los contenidos y poner en relación todos estos conceptos para acabar alcanzando el objetivo general de la educación física, que es formar ciudadanos competentes que respondan de una forma, pues como he dicho, competente a las demandas sociales que tenemos ahora mismo, en este caso en el siglo XXI. Muchísimas gracias por todo, ya sabéis que estamos de vuelta en el Movimiento Aprendo, vamos a ofreceros un montón de contenido sobre educación física, esperemos que os guste y si es así, pues simplemente por valorar el esfuerzo y todo el quebradero de cabeza que ha supuesto la preparación de este vídeo, pues le deis a like, le deis a suscribir y si conocéis a alguien que le pueda interesar este vídeo, ya sea de educación física o de otra asignatura de primaria o de secundaria, por favor compartidlo con ellos. Sabéis que os podéis suscribir por aquí y ver los vídeos que os proponemos que estarán aquí mismo. Muchísimas gracias por todo.